vez usted ha sentido un fuerte dolor en la espalda, pero en la parte baja, más bien rodeando su abdomen? Tal vez alguien de su familia tiene o ha tenido cálculos renales. Bueno, si bien los síntomas aparecen según la ubicación y por supuesto el tamaño del cálculo, no dejan de ser un problema que afecta a nuestra vida diaria, por decirlo menos, porque cuando está el cálculo ahí duele y duele mucho. Queremos hablar sobre este tema y estamos para eso con el doctor Felipe Águila. Él es urólogo de la Clínica Vespucio. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos muchas preguntas, sobre todo qué hacer con esos dolores espantosos, pero queremos comenzar con las dudas que tiene la gente, que nos manifestaron. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Mario y quisiera hacer una consulta al doctor. ¿Por qué se producen los cálculos renales y qué es lo que empieza a funcionar mal en el cuerpo? Estimado Mario, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, los cálculos renales son una enfermedad multifactorial en la cual hay factores que son genéticos y otros factores que van a ser ambientales, que van a determinar la producción de estos minerales que se van a aglomerar en la vía urinaria. Dentro de los factores genéticos, claramente hay alguna predisposición de algunos pacientes de eliminar o que su riñón de cierta manera maneja mal ciertos iones y por lo tanto hay mayor cantidad de eliminación de calcio, por ejemplo. Y dentro de los factores ambientales que también ayudan a la formación de cálculo está fundamentalmente la poca ingesta de agua, el exceso de sodio, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Por lo tanto, es una patología multifactorial donde, como te explico, hay factores que son bastante ambientales, pero obviamente también tenemos este aspecto genético que muchos traemos desde el nacimiento. Hola, mi nombre es Juan Manuel. Quisiera consultarle al doctor si se pueden evitar los cálculos renales y cómo se puede hacer. Bueno, la verdad es que sí se pueden evitar. De hecho, gran parte del esfuerzo que hacemos los urólogos que vemos cálculo renal es tratar de evitar en ese paciente que ya presentó la enfermedad que tenga una recurrencia. La recurrencia en litiasis urinaria es una de las más altas de las patologías urológicas. Un paciente que hoy día tiene un cálculo tiene hasta un 50% de probabilidades de tener un siguiente cálculo y un cólico renal en un plazo menor a 10 años. Por lo tanto, esta es una enfermedad que tiende a volver. ¿Cómo lo podemos evitar? Lo primero es que efectivamente los pacientes deberían estar en ciertos controles por especialistas que vayan chequeando que el paciente no vaya teniendo recurrencia del cálculo y también tienen que, por supuesto, hacer ciertas cosas ellos y dentro de estas cosas está la prevención general, donde, como les comentaba, está fundamentalmente aumentar la ingesta hídrica. Nosotros recomendamos que los pacientes orinen 2 litros al día. Uno, para orinar 2 litros, tiene que, por supuesto, consumir una cantidad de líquido suficiente, dependiendo del día, la actividad física, disminuir el consumo de sodio, como les comentaba, el tema del ejercicio, bajar de peso, también regular algunos alimentos con calcio, pero no suspenderlo. Y hay algunos elementos de la naturaleza, como el citrato, por ejemplo, que también uno puede aportar a través de la dieta, como por ejemplo con el jugo de limón, con el cual uno prevendría la formación de piedras. Hola, mi nombre es Margarita. Necesito preguntarle al doctor cuál es la diferencia entre los síntomas de los cálculos renales y biliares. Bueno, el dolor del cólico biliar es un dolor que anatómicamente se ubica siempre en el lado derecho, porque ese es el lugar donde está efectivamente la vesícula biliar. El cólico renal puede ser de ambos lados en primer lugar, porque uno tiene, ¿no es cierto?, 2 unidades renales, una derecha y una izquierda. El dolor del cólico renal es un dolor que es típico y es tan típico este dolor que en el 90% de las veces se da de la misma manera. Tanto así que se le ha otorgado el nombre de cólico renal a este dolor producido por este evento que es la obstrucción del riñón por la piedra. Lo característico del dolor es que primero es un dolor muy intenso. Nosotros decimos que de una escala de 1 a 10 el dolor del cólico renal es 10. Lo segundo es que es un dolor de inicio abrupto, es decir, desde que el dolor se inicia hasta que el paciente efectivamente llega al punto más alto del dolor pasan minutos, no pasan horas ni días. Lo otro que es característico del dolor del cólico renal es que es un dolor que se inicia en la fosa renal, en la zona lumbar de la espalda, pero que tiene una irradiación muy característica y esta irradiación justamente es propia solamente de este cuadro, que es una irradiación hacia la zona más baja, hacia anterior, o sea, hacia la parte de delante del abdomen y que puede llegar incluso al testículo o al labio mayor en la mujer. Doctor, sabe que justamente quiero pedirle al señor director si nos puede poner nuestra primera gráfica, porque ese dolor del que usted habla, que es súper intenso, sobre todo durante un periodo corto, puede también, así como llegó, irse, ¿verdad? Si es que hay movimiento de por medio. Ahí tal vez con la gráfica nos puede explicar mejor. Sí, bueno, acá en la gráfica podemos ver ambas unidades renales y vemos efectivamente que el problema del cálculo renal es un problema que se da en la vía urinaria, es decir, no por así decirlo en el parénquima del riñón, sino que en la cañería. Cuando
Esta piedra se forma, no duele habitualmente y cuando crece tampoco. Sin embargo, el evento clave, el evento pivote que genera el cuadro clínico se produce cuando la piedra desciende. Y una vez que desciende, dependiendo de los tamaños, esta piedra podría eliminarse. Doctor, y en ese mismo sentido, por ejemplo, Ángel nos pregunta, ¿los cálculos pueden provocar algún daño en otras partes del cuerpo? Sí. Habitualmente el daño fundamentalmente lo va a la obstrucción al riñón. O sea, el cólico renal o el cálculo urinario es un problema que netamente es renal. Si uno viéramos cuál es el punto final de esto, el punto más grave sería perder un riñón eventualmente. Distinto es cuando el cólico renal se asocia a alguna situación de complicación. Por ejemplo, cuando estoy embarazada, cuando tengo, por ejemplo, una falla renal, es decir, que los riñones no funcionan, yo podría afectar todo el sistema, pero habitualmente afecta al riñón. Justamente, doctor, usted nos habla de embarazadas y el 75% de las piedras, si no estoy mal, son de calcio, es una solidificación propia del calcio. ¿Tiene esto algo que ver? Sí, efectivamente, el 70-80% de las piedras son de un componente conocido que se llama el oxalato de calcio. Y muchas veces hay alteraciones del calcio que tienen que ver con la dieta, otras veces intestinales, pero habitualmente la alteración se produce a nivel renal. Es decir, este riñón, en este paciente en particular, bota más calcio y este calcio se tiende a aglomerar. Por lo tanto, el cólico renal efectivamente son litiasis cálcica habitualmente. Doctor, muchas veces la gente puede decir, yo no sabía que tenía, la verdad yo también lo tuve y la primera vez no tenía idea. Revisemos cuáles son los síntomas. Hablamos ya de los dolores. ¿Qué pasa con la inquietud y el malestar corporal? Esa inquietud que hablábamos que hay que estar como moviéndose, ¿no? Sí, este es un cuadro que donde afecta un órgano, nosotros lo llamamos dolores viscerales. Y como son dolores viscerales, también activan un sistema que se llama el sistema vasovagal. Por lo tanto, aparte del dolor y por la intensidad, los pacientes habitualmente tienen náuseas, vómitos, muchas veces tienen lipotimia, que es desmayarse, sudoración, palidez y esta inquietud que en el fondo es producida fundamentalmente por el dolor. De hecho, es una de las claves para poder hacer el diagnóstico. Emma también nos pregunta y nos dice, ¿las infecciones urinarias pueden ser el inicio a tener cálculos? Sí, las infecciones urinarias podrían ser el inicio. De hecho, hay un grupo de cálculos que está entre el 5 al 10% que se producen justamente por algunos gérmenes que desdoblan algunos minerales y que hacen que estos se solidifiquen en el riñón. Como también al revés, efectivamente el tener cálculos podría producir que el paciente haga infecciones recurrentes. Doctor, usted nos decía, un paciente que ya tuvo un episodio puede tener más y sobre todo tiene que controlarse porque en 10 años puede presentar más. Muchas veces está la duda de decir, ¿cómo fue la piedra? Esto decíamos que generalmente de calcio. ¿Los tamaños de las piedras, es eso más o menos lo que debería uno votar? Sí, la verdad es que en la gran mayoría de los pacientes cuando tienen un cólico renal, el evento final es que el paciente termina eliminando su piedra. Siempre que el paciente tenga la posibilidad de adquirirla, es útil porque esta piedra le podemos hacer un estudio y determinar ciertos componentes, como también hacer un estudio metabólico en el paciente y determinar cómo podríamos prevenir de forma más específica. Sin embargo, el punto quiebre entre que yo elimine y no elimine una piedra está más o menos en los 5 milímetros. Por lo tanto, toda piedra que sea de más de 5 milímetros empieza a caer bruscamente la posibilidad de expulsión. Y en ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede pulverizar? En el caso del manejo quirúrgico de la piedra, cuando uno no la bota, uno espera un tiempo prudente, hace control y el paciente finalmente no eliminó la piedra, lo que viene a continuación claramente es un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos hoy en día para litiasis son tratamientos que claramente uno de los aspectos urológicos donde más hemos progresado. Tenemos tratamientos endoscópicos donde nosotros resolvemos la obstrucción de las piedras a través de la vía urinaria, o sea, entramos con una cámara a través de la uretra, tanto por el pene como por la vagina. Tratamientos percutáneos, donde hacemos orificios directamente dirigidos hacia el riñón, y tratamientos extracorpóreos, donde nosotros a través de ondas de choque logramos pulverizar las piedras al interior de la vía urinaria. Doctor, muy cortito, la dieta usted la nombró, me dijeron que el jugo de piña era muy bueno, por ejemplo. Sí. La verdad es que hay muchos mitos respecto a la litiasis urinaria y dentro de esto es que hay mitos relacionados con el alcohol, por ejemplo, con algunas posiciones, con algunas frutas. La verdad es que para el fenómeno puntual de la eliminación, efectivamente no hay mucho rol demostrado justamente de estos tipos de jugos. No así, por ejemplo, para la prevención. Y ahí lo que nosotros pregonizamos es que el paciente tenga una dieta ojalá alta en citrato y una de las frutas que más tiene citrato es el limón, en este caso, más que la piña. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti, Carola. Preguntas.